Bienvenidos. Temas económicos a esta hora, decisiones que toman nuestros gobernantes y que afectan nuestros bolsillos. Pasó en Chile, jornada de ayer, traspaso presidencial. Bachelet le entregó la banda a Sebastián Piñera y el multimillonario quiere acelerar la economía del país. Esa fue su firme promesa. Además, vamos a hablar hoy de Rusia, claves económicas en las próximas elecciones del domingo, elecciones presidenciales. Analizamos el déficit comercial de Estados Unidos que toca máximos históricos. Así las cosas, el multimillonario Sebastián Piñera iniciaba este domingo segundo periodo presidencial en Chile con la idea de impulsar la economía y corregir, así lo dijo, algunas de las reformas de Michelle Bachelet. El conservador regresó a la presidencia y entre las propuestas está mantener el modelo económico de libre mercado. Prometió perfeccionar y simplificar la reforma tributaria, lo que incluiría menores impuestos a las empresas, nuevos subsidios a la clase media, incentivos para postergar edad de jubilación, incluirá además a las compañías de seguros en el sistema de pensiones e insiste en la creación de una AFP estatal, una decisión rechazada por los chilenos en los últimos años. Tenemos que revertir el estancamiento económico de los últimos años. Tenemos que recuperar los equilibrios macroeconómicos y fiscales. Y sobre todo, tenemos que rejuvenecer el liderazgo, el dinamismo, la capacidad de crecer, de crear buenos empleos, de mejorar los salarios, de invertir, de innovar, de avanzar en ciencia y tecnología y la capacidad de emprendimiento, que yo sé que a pesar que a veces la burocracia tiende a ahogarla, vive en el alma y en el corazón de todos nuestros compatriotas. Más del plan de Piñera de inmediato. 68 años, empresario, senador entre el 90 y el 98, periodo en el cual defendió a Augusto Pinochet, presidente de Chile entre el 2010 y 2014. Quiere dar marcha atrás, decía, la reforma educativa de Bachelet, quiere eliminar el crédito con aval del Estado, CAE se llama ese programa, y sostiene que la educación solo será gratuita, sí, solo sí, para el 50% de los estudiantes más pobres. Defiende a las administradoras privadas de fondos de pensiones, AFP, rechazadas en masivas movilizaciones por los ciudadanos. Solo quiere hacer una pequeña reforma previsional. Dice además, voy a poner en marcha un plan económico de mayor austeridad, reasignando gasto. Meta de crecimiento, duplicar el de hoy, llegar a una tasa entre el 3 y el 3,5%. Sistema tributario, quiere volver a formar el sistema de tributación y reducir la tasa impositiva de primera categoría a los niveles promedios de países OCDE, o sea, tocando el 24 o 25%. Quiere crear 750.000 plazas de trabajo en 4 años y distribuir la jornada laboral de 45 horas a la semana en 4 días. Hablemos también de México, 81 edición de la Convención Bancaria de México, y allí se cruzaron en Acapulco los distintos candidatos, cada uno con sus planes de trabajo. Hablamos ya de candidatos a la presidencia. El líder del partido Morena y principal favorito en las encuestas, Andrés López Obrador, reconoció el papel de la inversión extranjera y al mismo tiempo expresó su desacuerdo con la idea de confiscar bienes o llevar a cabo expropiaciones o nacionalizaciones. El aspirante del PAN, Ricardo Anaya, se comprometió con el sector financiero a poner en marcha una fiscalía autónoma que investigue a todos los que han cometido actos de corrupción. Dijo además, voy a seguir con las reformas del presidente Peña Nieto, que tanto rechazo generan en la población, sobre todo la reforma energética que ha llevado a liberalizar precios del combustible y a la pérdida del control de la estatal Pemex. Mid, candidato del PRI, padre de todas estas medidas al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito, tanto con Peña Nieto como con Felipe Calderón, celebró la relación con la banca, relación que mantiene desde hace más de 20 años, y prometió un entorno de menos regulación para que puedan crecer de una mejor manera. 2017, ganancia de la banca pasaba a los 135.000 millones de pesos, 28,8% más de lo que ganaron en el 2016.
Además, fíjense, fecha de conmemoración en Venezuela, SUNDE, quienes cuidan desde ese organismo estatal los intereses de los consumidores. Tal día como hoy, hace 2 años, el presidente obrero Nicolás Maduro creó los CLAP, Comité Locales de Abastecimiento y Producción, como método de defensa del pueblo de la guerra económica. Y agregamos también un tuit de Freddy Bernal al frente de esta organización. Felicitaciones a cada uno de los CLAP que han hecho posible este 2º aniversario. Sigamos construyendo desde cada una de nuestras trincheras una Venezuela soberana, productiva, de paz. CLAP, protección y futuro. La preventa del petro sigue dando que hablar. El presidente Maduro anunció que hasta la fecha la preventa del criptoactivo alcanza más de $5.000 millones. El mandatario celebraba esta expectativa con la cual ha entrado de lleno al mercado el petro. 20 de marzo, recordemos, comenzaba la oferta inicial de moneda. Ingresos que van a permitir a Venezuela estabilizar el DICOM, acrecentar y fortalecer reservas internacionales, así como mantener dinero en efectivo para hacerle frente a las importaciones que necesita el país. Recientemente, el superintendente del sector, Carlos Vargas, indicaba que el país cuenta con pedidos de 34 naciones que quieren realizar operaciones con Petro. Cotizaciones 367,34, recuerden, es en yuanes porque es la cesta venezolana. OPEP 62,45 en dólares por barril y el Brent de referencia para Europa 64,73 dólares por barril. Un poco del panorama a esta hora y cómo se mueven esas cotizaciones. A la vuelta de la pausa vemos Rusia en clave de elecciones presidenciales. El fabricante de automóviles deportivos de Volkswagen Porsche podría desarrollar un vehículo volador de pasajeros para competir con rivales en un posible mercado de taxis aéreos urbanos y servicios de viajes compartidos. Porsche se uniría a una serie de empresas que trabajan en diseños de autos voladores en anticipación al paso del mercado de transporte de automóviles convencionales a vehículos de conducción autónoma compartidos a través de aplicaciones digitales. De acuerdo a los planes del fabricante, los pasajeros podrían tener cierto control sobre el vehículo aéreo, pero no necesitarán tener licencia de pilotos porque muchas de las funciones del vehículo estarían automatizadas. Amazon se encuentra en conversaciones con algunos bancos en Estados Unidos, entre ellos JP Morgan Chase, para diseñar una cuenta corriente para sus clientes que reduciría sus costes por transacciones. El producto estaría dirigido a clientes jóvenes que no posean cuentas bancarias y funcionaría para quienes compren en Internet. Actualmente, el gigante del comercio electrónico ofrece Amazon Pay, un sistema de pago que puede ser utilizado por sus usuarios para pagar en sus páginas como en otras web, con tan solo introducir los datos de acceso a su cuenta de Amazon. Después de conocerse esta información, Amazon subió un 1,16% en la media sesión de Wall Street e impulsaba el índice Nasdaq, que avanzaba un 0,96%. Recta final para las elecciones presidenciales de este domingo en Rusia. Muchos son los aspectos a destacar en lo que se refiere a la clave o al aspecto económico de la gestión del hoy presidente y también candidato a la reelección, Vladimir Putin. Rusia, con Vladimir Putin al frente, se ha convertido en la 12ª economía más grande del mundo, con alrededor de 1,3 billones de dólares de Producto Interno Bruto, una cifra ligeramente superior a Australia o España y mucho más grande que las economías emergentes como México, Indonesia y Taiwán. En materias primas, Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo, después de Arabia Saudita, y el mayor exportador mundial de gas natural. Es también el tercer productor mundial de oro después de China y Australia,
y por delante de Estados Unidos, se ha convertido en uno de los principales jugadores geopolíticos de mejores fortalezas económicas y un poderío militar que la hacen una potencia difícil de ignorar, pese a los esfuerzos de los medios occidentales de insistir que es un gigante con pies de barro sustentado en un modelo económico ineficiente y dependiente de los hidrocarburos. En 2017 su economía creció de manera sostenida. Los datos mensuales y trimestrales del Servicio Estatal de Estadística revelan un crecimiento de entre 1,4% y 1,8%. Gracias a una cuidadosa política financiera, el Kremlin fue capaz de superar los años de crisis sin grandes pérdidas. Y aunque las sanciones por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos hayan impactado a las empresas rusas de manera negativa, el país pudo hacer frente a las medidas. La deuda soberana se mantiene a raya y con el presupuesto 2017, el Ejecutivo incrementó la inversión pública mientras lo redujo en otros campos a fin de reducir el déficit y estimular la demanda. Asimismo, los sectores industriales rusos crecieron un 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2016, lo que demuestra no solo lo estable que es la economía rusa, sino también su rápido crecimiento. En los últimos 11 meses, el crecimiento de sus principales ramas aumentó en un 50%. Entre los retos, el nuevo gobierno de Putin aspira a lograr que la productividad del trabajo en las empresas medianas y grandes de las ramas básicas crezca a un ritmo no inferior al 5% anual, lo que permitirá para fines de la próxima década alcanzar el nivel de las principales economías del mundo. Grecia por lo pronto busca recuperación y está para esto centrándose en la innovación tecnológica. Tesla está iniciando en ese país un centro de investigación, un prototipo de coche eléctrico creado en Atenas llamó el interés de Tesla, el constructor estadounidense. Un vehículo desarrollado en una politécnica de Atenas bautizado Firforos fue reconocido en un concurso ecomaratón de Shell que tiene o que busca dispositivos para recorrer la mayor distancia con la menor energía posible. Tesla anunció a fin de febrero que establecería cerca de Atenas un centro de desarrollo de sus motores con una inversión de 750.000 euros y considerada importante para el país. Un país que busca salir de la recesión del año 2010, un país que necesita de verdaderas inversiones. Este voto de confianza de Tesla a Grecia tiene que ver exactamente con el capital intelectual y científico del país. Tesla reconoce que pueden encontrar mucho talento aquí en Grecia y esto es exactamente lo que se está aprovechando. Pero Tesla busca el número, por eso invierte en ese semejante programa 750.000 euros, nada más. El número está correcto, no son 750 millones, son 750.000. ¿Sí? En Japón, el gobierno de Shinzo Abe está nuevamente remeciéndose por un caso de corrupción. Salieron a la luz documentos que muestran que una institución privada asociada a la esposa del premier compró un terreno público a un precio mucho más bajo que el precio que establecía el mercado. Los registros falsificados versan sobre un acuerdo en 2016 para vender aproximadamente a una décima parte de su valor un terreno en Osaka a Moritomo Gakuen. La esposa del primer ministro japonés iba a ser nombrada directora honoraria de la guardería proyectada en los terrenos comprados, algo que se descartó cuando este escándalo salió a la luz en febrero del año pasado. El presidente de la institución educativa ha afirmado haber recibido una donación personal de Abe de manos de su esposa, algo que el mandatario japonés ha negado. Este escándalo podría pasarle factura a Abe, que este lunes se disculpó públicamente por el hecho, pero ya sabemos la importancia que esto tiene en Japón. El Ministerio de Finanzas admitió haber manipulado los documentos. El premier instó a Taro Aso a cumplir con su responsabilidad de aclarar los hechos de las alteraciones. Esta es una situación que ha sacudido la confianza de todo el gobierno y como jefe me siento responsable. Me gustaría pedir disculpas a todos los ciudadanos. A fin de averiguar por qué sucedió esto y dejar todo en claro, continuaremos nuestra investigación. Espero que el ministro de Finanzas, Aso, cumpla con esta responsabilidad. No estoy considerando la renuncia. La mayoría de las alteraciones fueron hechas por la División de Finanzas, pero nuestra especulación es que también hubo órdenes de la División de Venta de Tierras, por lo que creemos que hubo algunos funcionarios en este departamento que llevaron a cabo esto. Polonia.
jornada de ayer entraba en vigencia una ley que limita actividades comerciales en ese día. De acuerdo al gobierno, la medida tiene el objetivo de dar descanso a los trabajadores y conciliar vida laboral y vida familiar. La norma aprobada por el Parlamento polaco en noviembre pasado restringe de manera gradual la apertura de los comercios los días domingos. El cierre total será a partir del año 2020. Por lo pronto, este mes los comercios van a abrir solo primero y último domingo de cada mes. En el 2019 lo harán el último domingo de cada mes. 2020 ya no abrirán los domingos. La ley fue propuesta por un sindicato, aprobada por el gobierno. No afecta a las farmacias, heladerías, restaurantes, cafeterías y otros servicios similares. Los detractores de la medida dicen que esto solo llevará a la gente a trabajar extra viernes y sábados de manera mucho más ardua por la concentración, la demanda de los clientes. Advierten además que llevará a la pérdida de empleos y perjudicará a los estudiantes, quienes usualmente tienen tiempo para trabajar los domingos. Estoy seguro de que con esta ley volveremos a la normalidad y nos acostumbraremos al hecho de que, como en otros países de la Unión Europea como Alemania y Austria, las tiendas cierran los domingos. En lugar de cerrar tiendas los domingos, creo que los empleados deberían estar motivados duplicando su paga los domingos. Las autoridades han aprendido a prohibir todo y no me gusta eso. Más claro, imposible. Así las cosas. A la vuelta, nuestro espacio de análisis. Déficit de Estados Unidos. Ya lo vamos a ver. De acuerdo con el equipo de trabajo del presidente Donald Trump, los déficits comerciales son la indicación más clara que Estados Unidos se ha convertido en un perdedor habitual en el mercado global. Esa es la queja constante. Por eso Trump se empeña en repetir su promesa de corregir esa situación, particularmente en lo que son las transacciones con China y con México. Pero vamos a poner el primer interrogante aquí. ¿Qué está reflejando ese desequilibrio? ¿Cómo lo está empleando Trump para presionar a sus rivales? Donald Trump acudió a Twitter una vez más para criticar a las administraciones pasadas por el déficit comercial que Estados Unidos ha acumulado durante años. El mandatario se remontó a la presidencia de George Bush padre para resaltar que desde aquel entonces y hasta la fecha, la Unión Americana ha perdido más de 55,000 fábricas, 6 millones de empleos y que el país tiene un déficit comercial que supera los 12 trillones de dólares, de acuerdo con datos del propio Trump. Aun y cuando responsabiliza a sus antecesores, desde que llegó al poder el déficit comercial sigue en constante crecimiento. En 2017 dio un gran salto, escaló en el penúltimo mes del año hasta su nivel más alto desde enero de 2012, al registrar un balance negativo de 50.500 millones de dólares. En diciembre se revisó levemente al alza con 53.900 millones de dólares y este 2018 va por el mismo camino. Algunos expertos estiman que se ampliaría a 55.100 millones de dólares en enero, pero según datos del secretario del Comercio Wilbur Ross, el déficit comercial subió un 5% a 56.000 millones de dólares en el primer mes del año, el mayor nivel desde octubre del 2008. El déficit comercial con China aumentó un 16,7% a 36.000 millones de dólares, el mayor nivel desde septiembre de 2015. La brecha con Canadá escaló un 65% a un máximo de 3 años, de 3.600 millones de dólares. En otras palabras, la diferencia negativa entre lo que un país vende y lo que compra en el extranjero sube sin parar en Estados Unidos. De acuerdo con el reporte oficial en enero, las exportaciones cayeron 1,3% hasta 200.900 millones de dólares y las importaciones quedaron casi sin cambios, en 257.500 millones de dólares. A ver, vamos China y México específicamente, de los cuales países de los cuales todo el tiempo habla Trump. Desde la Casa Blanca se atribuyen los persistentes déficits a prácticas abusivas de socios comerciales y a los malos acuerdos que, según, dejan en desventaja a las empresas de Estados Unidos
o las alientan a trasladar sus fábricas al extranjero. Otras posturas aseguran que este déficit responde a la baja oferta productiva, la caída industrial del país y a la emisión sin parar de papeles de dólares que luego reparte por el mundo. Y es que su hegemonía del dólar aún le permite seguir sosteniendo este déficit comercial crónico. Importa porque, gracias a los papeles que imprime sin control, es un país que en muy poco tiempo ha incumplido permanentemente la restricción cuantitativa. Fin de enero, Trump imponía fuertes aranceles a los paneles solares importados y a las lavadoras de ropa. Últimamente volvió a sacudir los mercados con la decisión de aranceles del 25% al acero y un 10% sobre las compras estadounidenses de aluminio. Todo esto dice Trump que es para proteger a sus productores. Sin embargo, hay voces que le responden. Por ejemplo, Alfredo Huerta. En un año electoral y donde las encuestas hasta ahora no le favorecen al Partido Republicano en Congreso y estados, el querer imponer nuevos aranceles, dice él, generará el inicio de una guerra comercial donde chocará seguramente con la Unión Europea, China y otros grandes e importantes países, que al final todo esto va a detonar en una afectación al crecimiento mundial. Habla de un mediano plazo. Y finalmente, una caída en la confianza del consumidor con riesgo a una baja importante en el desempeño de los mercados de capitales. Así las cosas, vamos a tener que Trump intenta confundir con su diagnóstico errado. El problema no está en la falta de aranceles, sino en un tema de escasa productividad que sigue a la baja en Estados Unidos. Y la maquinita de los dólares precisamente se sigue imprimiendo. Ahí tenían entonces lo importante que es develar y tener en claro esta confusión que intenta meternos Trump para entender un poquito más del tema. Hasta aquí nuestro análisis, nuestro expediente económico. Gracias por acompañarnos.